Ella llegó con nada, solo una maleta y un corazón dispuesto a quedarse. La habían rechazado por su cuerpo, por su forma de ser, por no servir para ningún hombre. Pero frente al ranchero viudo y sus 3 hijos, dijo lo que nunca nadie se atrevió a decir. Nadie me quiere, pero puedo cuidar a tus hijos. Y él no supo qué decir. Hola, bienvenidos a El Corazón que narra historias, un lugar donde las emociones cobran vida. Antes de comenzar, no olvides darle like y comentarnos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber desde dónde nos acompañas. El año era 1896 y el viento del invierno soplaba como un susurro de resignación por las calles polvorientas de Santa Beatriz. Un pueblo que parecía haberse olvidado del tiempo y también de la compasión. Las casas, de madera gastada y techos vencidos por la lluvia, se alineaban como ancianas de espaldas encorvadas. Los árboles desnudos crujían al paso del viento y las chimeneas soltaban un humo perezoso que no alcanzaba a calentar la tristeza que se respiraba en el aire. Era un pueblo pequeño, donde todos sabían de todos y donde el juicio ajeno pesaba más que cualquier verdad. En la esquina de la calle principal, una pensión modesta se alzaba entre la niebla de la mañana. De su puerta principal salió una figura con pasos lentos y hombros vencidos. Rosaura Mendoza, de 25 años, descendía los 3 escalones de madera con una maleta vieja en una mano y una bolsita de tela en la otra, donde llevaba sus últimos centavos. Sus mejillas estaban rojas del frío y de la vergüenza, no por el frío de enero, sino por las palabras que aún le zumbaban en la cabeza. Una mujer como usted no sirve para casarse. Mire cómo está, señorita Mendoza. No es agradable a la vista, ni joven ni delgada. Ya basta de ilusiones, búsquese otra forma de vivir. Las voces de las mujeres de la pensión, las mismas que compartieron sopa y chismes por meses, ahora la echaban con una frialdad que calaba más que el viento. Rosaura no discutió, solo apretó los labios y agachó la cabeza. Caminó despacio, con el peso no solo de la maleta, sino de una vida de rechazo a cuestas. Su vestido, aunque limpio, era sencillo y le quedaba ajustado al cuerpo. Sus pasos retumbaban en las piedras del camino, pero nadie asomó la cabeza para despedirla. Ni siquiera la señora Carmen, la dueña de la pensión, quien la había recibido hacía un año con una sonrisa que hoy no existía. Rosaura sabía por qué la echaban. No tenía marido, ni trabajo, ni figura para causar suspiros. No tenía presencia, como decían las otras. Su cuerpo era redondo, su andar pausado. Tenía una ternura que no encajaba en un mundo que solo premiaba la belleza de escaparate. Para los demás, ella era una mujer que no servía, ni para atraer, ni para seducir, ni para soñar con un futuro de familia. El silencio del pueblo le acompañaba mientras se alejaba, y en ese silencio comenzó a hablarse a sí misma. ¿En qué momento me convencí de que no valía? ¿Cuándo empecé a creer que ser como soy es un error? Sus ojos, oscuros y grandes, brillaban con una tristeza honda, pero también con una luz tenue que no se había extinguido. Había en Rosaura una nobleza que el mundo no entendía, una dulzura hecha de silencios y cuidados que nunca fueron reconocidos. Y aunque el frío le cortaba la piel, lo que más dolía era el recuerdo, porque antes de ese día ya había sido rechazada una vez. Lo recordó con tanta claridad que sintió una punzada en el pecho. Hacía casi 2 años, ella había respondido a un anuncio en el diario de la capital. Un hombre viudo buscaba una mujer para casarse y cuidar de su hijo pequeño. Rosaura, con el corazón repleto de ilusión, había escrito una carta sincera, contando quién era, lo que soñaba, lo que podía ofrecer: compañía, calor, comprensión. Él respondió. Intercambiaron 3 cartas, y cuando él pidió una foto, Rosaura envió la única que tenía. En ella, su rostro redondo sonreía tímido, con el cabello recogido y el vestido de domingo. Nunca recibió respuesta, solo una carta sin firma, escrita con frialdad. No me interesan mujeres de su contextura. Usted no es lo que estoy buscando. Eso fue todo. No su dulzura, no su sinceridad, solo su cuerpo, solo su tamaño. Desde entonces, Rosaura no volvió a escribir cartas, ni a nadie, ni a sí misma. Y ahora, mientras caminaba por el pueblo, con los ojos húmedos y el corazón hecho migas, sintió que la vida se burlaba de ella. No sirves. Esa frase se había convertido en su condena, como una cadena invisible que arrastraba cada día.
Pero entre toda esa tristeza, una semilla silenciosa germinaba en su interior. ¿Y si sí servía? ¿Y si su valor no dependía de una cintura delgada o de una mirada coqueta? ¿Y si amar bien a alguien, sin esperar nada a cambio, era lo más valioso que podía ofrecer? La calle la llevó hasta el final del pueblo, donde solo quedaba la iglesia, silenciosa como una catedral olvidada. Rosaura se sentó en las escalinatas de piedra, envolviéndose en su chal, mirando al cielo sin esperanza, pero sin rendición. No sabía aún que su vida estaba a punto de cambiar. O antes de encontrar un hogar, tendría que recordar algo más profundo. Que no se necesita ser perfecta para ser amada, ni encajar en el molde de otros para construir una familia. Porque hay mujeres hechas de fuego, otras de brisa, y otras, como Rosaura Mendoza, están hechas de ternura. Y esa ternura, aunque el mundo la ignore, puede ser el cimiento más firme de un hogar. La noche había caído como un manto de terciopelo oscuro sobre el pueblo de Santa Beatriz. La brisa fría se deslizaba entre los callejones solitarios, llevando consigo el eco de las campanas de la iglesia que habían sonado al anochecer. Rosaura, con el alma fatigada y el cuerpo entumecido por el frío, se refugiaba en el rincón más cálido que había encontrado: los escalones de piedra de la iglesia. Allí, envuelta en su chal raído, miraba el cielo sin luna, preguntándose si Dios la había olvidado también. Era su tercera noche durmiendo en la calle. Había vendido su último par de pendientes por pan y una taza de caldo en la fonda. Pero ahora, ni eso le quedaba. El hambre ya no dolía, solo era una presencia constante, como una sombra adherida a sus huesos. Lo que más pesaba era la soledad, esa soledad que hablaba bajito, que le susurraba que no había lugar para ella en ningún rincón del mundo. Fue entonces cuando lo vio. Clavado en la puerta lateral de la iglesia, bajo la tenue luz de una vela olvidada, había un pequeño papel doblado, sostenido con un clavo oxidado. Rosaura lo miró sin intención de acercarse, pero algo en su corazón la empujó a levantarse. Se acercó con cautela, como si temiera romper la esperanza que ese pedazo de papel parecía prometer. Lo desdobló con manos temblorosas. Era una hoja escrita a mano, con letra grande y sincera. Viudo con 3 hijos, necesita ayuda. Rancho El Rincón del Oeste. No se requiere experiencia, solo ganas de trabajar. No había firma, no había promesas. Solo esas palabras simples pero cargadas de un significado profundo. Rosaura sintió que algo dentro de ella se encendía, como una chispa en la oscuridad. Por primera vez en días, su corazón latió con una mezcla de miedo y esperanza. Al día siguiente, con el primer rayo de sol, pidió una pluma prestada en la tienda del pueblo y escribió una carta breve. No sabía a quién la dirigiría, pero la dejó en el mismo lugar donde había encontrado el anuncio. En la carta se presentó con honestidad. Mi nombre es Rosaura Mendoza. No tengo experiencia, ni familia, ni bienes, pero tengo voluntad, tengo ternura y ganas de cuidar. Si aún necesita ayuda, yo estoy dispuesta. Luego vendió su última pertenencia valiosa, una peineta de carey que había sido de su madre. Con ese dinero, compró un boleto para el tren que partía al día siguiente hacia el Rincón del Oeste. Mientras el tren avanzaba entre paisajes secos y estaciones abandonadas, Rosaura se aferraba al asiento de madera, mirando por la ventana sin ver. Iba al encuentro de un destino incierto, pero con el alma dispuesta. Sabía que nadie la esperaba, que podría ser rechazada de nuevo, pero también sabía que no podía seguir huyendo de la vida. Debía ir al encuentro de ella, aunque fuera con el corazón roto. El tren se detuvo con un quejido largo y seco en la pequeña estación de El Rincón del Oeste, un lugar que no era más que una caseta de madera agrietada, con un banco polvoriento y una campana que no sonaba desde hacía años. La tierra rojiza y los arbustos secos anunciaban que este era un pueblo olvidado por todos, menos por el viento. Cuando Rosaura bajó del tren, su corazón latió fuerte. A lo lejos, vio a un hombre alto, de sombrero de ala ancha y mirada tensa, de pie junto a una carreta. A su lado, 3 niños, 2 niñas y un varón, todos con ropa modesta, abrazados entre ellos. La más pequeña se escondía tras la falda de su hermana mayor. El hombre, Mateo Calderón, supuso Rosaura, miraba a un grupo de mujeres que se habían bajado antes del tren. Eran 5 mujeres, todas bien arregladas,
con perfumes que no encajaban con el polvo del camino. Reían entre ellas, cuchicheaban y observaban al viudo con descaro. ¿3 hijos?, dijo una, alzando una ceja. No, gracias. Yo busco marido, no carga. Y míreme bien, señor Calderón. Para que yo cocine y lave, usted tendría que pagarme muy bien. Y tener una casa más presentable. Esto parece un potrero con techo. Las carcajadas retumbaron como un insulto en el aire seco. Mateo apretó la mandíbula. No respondió. Sus hijos bajaron la mirada. El niño, de unos 8 años, intentó disimular las lágrimas con un golpe en la nariz. La mayor apretó la mano de su hermanita. Eran niños acostumbrados a perder, a escuchar que eran estorbo. Las mujeres subieron de nuevo al tren, riéndose entre ellas, lanzando comentarios crueles como piedras. ¡Pobrecito! Con esa cara de tristeza no va a conseguir ni quien le barra el piso. El tren partió de nuevo, dejando atrás una nube de polvo y silencio. Rosaura, que había observado todo desde la sombra de un árbol, sintió un nudo en la garganta. No solo por él, sino por los niños, por la forma en que los miraron, como si fueran una carga, como si necesitar amor fuera motivo de desprecio. Apretó el asa de su maleta con fuerza, dio un paso al frente, decidida. No tenía joyas, ni vestidos bonitos, ni palabras dulces que fingir, pero tenía algo que muy pocos sabían ofrecer: ternura sin condiciones. Y eso, en un mundo tan duro, era una revolución. Apenas comenzaba a escribir su historia. Mateo Calderón se había quedado solo frente a la estación. El polvo del tren que partía a lo lejos todavía flotaba en el aire como una nube de desilusiones. Sus hijos estaban en silencio, sin preguntas ni lágrimas. Ya no les quedaba sorpresa ante el desprecio. Fue entonces cuando escuchó los pasos. Eran suaves, decididos, no sonaban a prisa ni a miedo. Eran pasos de quien no busca impresionar, sino simplemente llegar. Rosaura se detuvo frente a él, con su vestido modesto, la maleta apretada en una mano y los ojos grandes, oscuros, cargados de una valentía silenciosa. Mateo la miró con la misma cautela con la que un hombre mira lo desconocido. Había aprendido a no esperar nada, a no creer en promesas ni en rostros amables. Pero algo en esa mujer, algo que no sabía nombrar, lo hizo quedarse quieto. Rosaura tomó aire. No soy bonita, ni joven para algunos. No tengo dotes ni herencias. Soy una mujer que no sirve para llamar la atención de un hombre. Pero puedo amar y sé cuidar. He perdido mucho en la vida, pero no mi capacidad de dar ternura. Mateo sintió un vacío en el estómago. No por pena, por reconocimiento. Aquellas palabras eran su reflejo. Él también había perdido mucho. Y también había dejado de creer que algo podía sanar esa ausencia. Rosaura bajó la mirada un momento, como si hubiera dicho demasiado. Luego volvió a mirarlo. No vine por usted, ni por un lugar donde dormir. Vine por ellos, dijo, señalando a los niños. Si me permite quedarme, puedo intentar que no se sientan tan solos. Mateo no dijo nada al instante, solo miró a sus hijos. Elisa, la mayor, mantenía la expresión tensa, desconfiada. Tomás la observaba con curiosidad, y la pequeña Lucía se escondía detrás del sombrero de su padre. ¿Está dispuesta a quedarse, sin saber lo que le espera?, preguntó él finalmente, con una voz grave que parecía salir de una cueva. «Estoy dispuesta», respondió ella, sin titubeos. Mateo asintió. Fue un gesto pequeño, pero cargado de peso. No era una aceptación formal, ni un contrato firmado. Fue un acuerdo de almas cansadas. Y aunque ninguno lo sabía, ese momento marcaría el inicio de una nueva historia para todos. La carreta avanzaba por el camino de tierra con lentitud. Rosaura viajaba sentada junto a los niños, en silencio. Tomás jugaba con una piedrita. Lucía dormitaba apoyada en su brazo, y Elisa miraba al frente con una seriedad que no le correspondía a sus escasos 11 años. El paisaje era seco, vasto, sin colores vivos. Una tierra que, como sus habitantes, parecía haber dejado de esperar la primavera. Cuando llegaron al rancho, Rosaura comprendió de inmediato que aquel lugar había dejado de ser un hogar desde hacía tiempo. La casa tenía las ventanas cubiertas de polvo, las cortinas descoloridas, y el techo mostraba parches improvisados. El aire dentro era pesado, con olor a encierro, a recuerdos no ventilados. Los platos amontonados, la ropa arrugada sobre las sillas
y los juguetes rotos en un rincón hablaban sin palabras del abandono emocional. No había fotos, no había flores, solo paredes testigo del duelo. Mateo dejó a Rosaura en la entrada y se fue al establo con un «haga lo que crea necesario». Esa fue su bienvenida. Rosaura soltó la maleta y comenzó a caminar por la casa, reconociendo cada rinconcito con los ojos y con el corazón. No preguntó, no juzgó, solo comenzó. Abrió las ventanas, sacudió alfombras, lavó platos, puso agua a hervir, lavó los rostros dormidos de las paredes con trapos y jabón, colocó a secar la ropa olvidada y mientras trabajaba, pensaba: esta casa está tan rota como nosotros, pero quizá si la cuidamos, también nosotros podamos repararnos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la chimenea volvió a encenderse. El aroma de pan recién horneado llenó el aire. Los niños comieron en silencio, pero comieron juntos. Mateo llegó tarde, cansado, y al ver la mesa puesta, no supo qué decir. Solo se sentó, tomó una cucharada de sopa caliente y bajó la cabeza. No por vergüenza, sino por algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. Y aunque nadie lo dijo esa noche, algo había cambiado. Esa mujer, considerada inútil por muchos, había logrado lo imposible en solo unas horas: hacer que la casa respirara. Y con ella, también comenzaban a respirar los corazones olvidados que la habitaban. Las mañanas en el rancho comenzaban frías, envueltas en neblina, pero adentro de la casa algo había cambiado. La mesa amanecía con pan recién hecho, las camas con sábanas limpias, y los niños, aunque silenciosos, ya no parecían tan ajenos entre ellos. Rosaura se movía por la casa con suavidad, no daba órdenes, no imponía reglas, solo observaba y ofrecía, en cada gesto, una forma de estar presente. Era una presencia tranquila, como una brisa tibia en una casa que llevaba demasiado tiempo congelada por dentro. Lucía, la más pequeña, fue la primera en acercarse. Una mañana, mientras Rosaura colgaba la ropa al sol, sintió una mano pequeña agarrar el borde de su falda. No dijo nada, solo la miró con esos ojos grandes, pidiendo permiso sin palabras. Rosaura se agachó y le tendió la mano. Desde ese día, la niña comenzó a seguirla por toda la casa, como un pajarito que por fin encontraba un lugar donde anidar. Tomás fue el siguiente. Curioso, travieso, pero herido en silencio. Al principio la observaba desde la puerta, escondido tras las paredes, hasta que una tarde, Rosaura se agachó frente a él y le dijo: «Si quieres, puedes ayudarme con la masa. Tengo manos, pero me faltan risas». El niño la miró confundido, pero se acercó. Metió las manos en la harina con torpeza, pero pronto soltó una carcajada cuando la masa se le pegó en la nariz. Desde entonces, se volvió su sombra, le seguía en el gallinero, en la cocina, en el jardín. Y Rosaura sonreía, porque sabía que esas pequeñas risas eran costuras en el corazón roto del niño. Pero Elisa era otro mundo. La mayor de los tres era un muro, silenciosa, siempre alerta, con el ceño fruncido de quien no se permite aflojar. Rosaura la veía lavar platos sin que se lo pidieran, acostar a su hermana con el cuidado de una madre, corregir a Tomás con la firmeza de un adulto. Una noche, al ver que Elisa se quedaba sola en la cocina, Rosaura se sentó frente a ella. «Tienes 11 años, Elisa, no 25». La niña no respondió. Solo secó un vaso con rabia contenida. «No tienes que cuidarlos a todos sola, para eso estoy yo». «Usted es una extraña», gritó la niña, al fin rompiendo el muro. «No conoce a mi mamá, no sabe cómo era. No puede venir aquí y fingir que...». Rosaura no se defendió. Solo se acercó, con la voz suave y el alma abierta. «No vengo a ocupar su lugar. Vengo a hacer el mío. Y si algún día me dejas, puedo enseñarte que ser niña también está bien. Que llorar no te hace débil. Y que mereces que alguien te abrace, sin que tengas que cuidar de todos primero». Esa noche, Elisa se encerró en su cuarto, pero al día siguiente, dejó que Rosaura le cepillara el cabello, sin palabras, solo con ese gesto silencioso de quien empieza, poco a poco, a rendirse al afecto. Mateo Calderón no hablaba del pasado. En la casa no había retratos, ni historias. Su esposa, Luciana,
Parecía haber desaparecido como el polvo que se barre bajo la alfombra. Y sin embargo, todo en él hablaba de ella, su silencio, su rigidez, sus madrugadas sin dormir. Rosaura nunca preguntó, pero observaba. Sabía que hay dolores que no se gritan, sino que se arrastran, como cadenas invisibles que se vuelven parte del cuerpo. Ella conocía ese peso, lo había sentido también. Una noche, mientras los niños dormían, Mateo la encontró en la cocina, sentada frente al fuego. Preparaba una infusión de manzanilla. Le ofreció una taza sin hablar. Él la aceptó. Bebieron en silencio. «No suelo hablar de Luciana», dijo él, sin mirarla. Rosaura asintió. «No tiene que hacerlo si no quiere». Mateo respiró hondo. El fuego dibujaba sombras en su rostro. Era alegre, cantaba al lavar, olía a limón y albahaca. Cuando se fue, me llevó todo eso con ella. Rosaura bajó la vista. Sabía que ese era un regalo, no por lo que decía, sino por lo que se atrevía a sentir. «Recordarla no es traicionar su ausencia», murmuró ella. «Es honrar que existió, que dejó algo bueno aquí». Mateo apretó la taza con fuerza. Había vivido creyendo que el silencio lo protegería del dolor, pero ahora solo lo tienes hasta que Lucía corría descalza con una corona de flores mal tejida sobre la cabeza. Tomás perseguía una gallina que siempre lograba escaparse, y Elisa se sentaba en el porche, leyendo en voz alta un libro que Rosaura le había enseñado a amar. Mateo, desde el campo, alzaba la vista hacia la casa y sentía algo que antes habría confundido con nostalgia, pero que ahora sabía que era otra cosa. Paz. Rosaura, desde la cocina, amasaba pan con las mangas arremangadas y el rostro brillando de calor. Cada gesto suyo estaba lleno de intención. Calentar, cuidar, sostener. No había en ella ni un gramo de vanidad, pero cada rincón de la casa llevaba su huella. La sala tenía cortinas nuevas, cosidas por ella. En el centro de la mesa había siempre un jarrón con flores silvestres que los niños traían. El silencio de antes, ese que pesaba como una losa, había sido sustituido por un murmullo constante de voces, pasos, vida. Mateo se había convertido en otro sin darse cuenta. Seguía siendo el mismo hombre callado, pero ya no evitaba el roce de una conversación. A veces se quedaba mirando a Rosaura mientras ella barría el patio, como si intentara entender en qué momento se le había instalado en el alma. No había palabras de amor entre ellos, pero había gestos. Café servido sin pedirlo, un chal dejado sobre sus hombros, una mirada cuando ella reía bajito. Una noche, mientras los niños dormían y el fuego crujía en la chimenea, Mateo se sentó junto a Rosaura en silencio. Le entregó una taza de leche caliente y, sin mirarla, dijo: «Cuando llegaste, pensé que no durarías una semana». Ella sonrió, sin sorpresa. «Yo también lo pensé, pero la ternura también sabe resistir». Mateo bajó la mirada, removido por esa verdad tan simple. Luego añadió: «Cambiaste la casa». Rosaura lo miró, con la voz apenas un susurro. La casa ya tenía todo. Solo estaba dormida. En ese momento Mateo supo que ya no había vuelta atrás, que esa mujer, considerada por otros como la que no servía, había construido con manos calladas lo que él creía perdido: un hogar. Los niños, poco a poco, dejaron de hablar de su madre en susurros tristes. Ahora contaban historias, reían con recuerdos, sabiendo que no estaban traicionando nada, porque Rosaura no había llegado a reemplazar, sino a abrazar lo que ya existía y cuidarlo como propio. Un domingo cualquiera, Elisa la llamó mamá por accidente. Todos se quedaron quietos. Rosaura la miró sin decir nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Elisa no se disculpó, solo se acercó y la abrazó con fuerza. Desde ese día, la palabra mamá dejó de ser un recuerdo y se convirtió en un presente compartido. Y así, entre pan recién horneado, juegos en el jardín y silencios compartidos junto al fuego, nació una familia. No de sangre, sino de heridas compartidas. No de nombres, sino de afectos elegidos. Una familia que no empezó con un beso, sino con una mujer que se atrevió a quedarse. Y con un hombre
3 niños y una casa que, gracias a ella, volvieron a vivir. Porque hay personas que llegan sin prometer nada, pero lo cambian todo. Rosaura Mendoza, la mujer que no servía, se convirtió en el corazón de un hogar donde el amor se sirvió, día tras día, como el pan recién salido del horno, simple, tibio y suficiente.